Mi madrastra quiere evitar a toda costa que no recibamos la titulación de la empresa multimillonaria heredada de nuestra madre, pero no se imagina que me vi venir esto y preparé un plan para evitarlo. La noticia de la muerte de mi madre nos dejó devastados. No solo perdimos a la persona que nos guiaba y nos daba amor incondicional, sino que también nos encontramos frente a una situación inesperada, la lucha por nuestra herencia. Mi madre había construido un imperio empresarial desde cero y ahora, tras su fallecimiento, su legado estaba en peligro. Desde el principio, mi madrastra, Patricia, mostró un interés poco común en la distribución de la herencia. Aunque nunca había estado involucrada en la empresa, de repente se erigió como administradora temporal, justificando su rol con la excusa de que quería asegurar que todo estuviera en orden. Mi hermano menor, Daniel, y yo sabíamos que algo no andaba bien. Nuestra madre nos había asegurado que la empresa sería nuestra, pero Patricia parecía tener otros planes. Los primeros meses fueron extrañamente tranquilos. Sin embargo, notamos que Patricia evitaba cualquier conversación sobre el traspaso legal de la empresa. Cada vez que intentábamos hablar sobre la titulación y los documentos que nos correspondían como herederos, ella posponía la reunión, alegando que aún era muy pronto y que debíamos enfocarnos en el duelo. Mi intuición me decía que algo no andaba bien. Un día, mientras revisaba unos papeles en la oficina de mi madre, encontré una copia de su testamento. En él, claramente se especificaba que la empresa sería dividida entre Daniel y yo al cumplir nuestra mayoría de edad. Lo más alarmante fue notar que había otra versión del testamento, con cambios que parecían haber sido alterados. Al confrontar a Patricia sobre esto, ella se ofendió y nos aseguró que todo estaba bajo control. Pero para entonces, ya sabía que no podíamos confiar en ella. Para confirmar nuestras sospechas, comencé a observar más de cerca sus movimientos. Con la ayuda de Daniel y un viejo socio de nuestra madre, logré acceder a reuniones financieras y estados de cuenta de la empresa. Descubrimos que Patricia estaba moviendo fondos sin nuestro consentimiento, desviando dinero hacia cuentas desconocidas. Además, había contratado abogados para modificar cláusulas en los contratos de la empresa, intentando tomar el control absoluto. En ese momento supe que necesitábamos actuar rápido. Con la ayuda del abogado de confianza de mi madre, empezamos a preparar un plan. Primero, debíamos asegurarnos de que la versión original del testamento fuera reconocida legalmente. Segundo, necesitábamos evidencias contundentes de las acciones fraudulentas de Patricia. Simultáneamente, nos encargamos de infiltrar a un contador en la empresa para rastrear las transferencias de dinero sospechosas. Cada movimiento de Patricia estaba siendo documentado. Cuando finalmente tuvimos pruebas suficientes, decidimos que era momento de enfrentarla. El enfrentamiento ocurrió en una reunión ejecutiva con los principales accionistas de la empresa. Patricia llegó confiada, pensando que todo estaba bajo su control, pero cuando presentamos las pruebas de sus movimientos financieros irregulares y la falsificación de documentos, su expresión cambió por completo. No saben de lo que están hablando, intentó defenderse. Esto es un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. Nuestros abogados habían llevado toda la documentación ante un juez, y su intento de apropiarse de la empresa estaba a punto de venirse abajo. Sabía que la batalla legal sería larga, pero también tenía claro que no me rendiría. Mi madre había trabajado demasiado duro para permitir que alguien más se adueñara de lo que era nuestro por derecho. Lo que Patricia no sabía es que ya había previsto cada uno de sus movimientos y que su tiempo como administradora estaba contado. Pero esto solo era el comienzo. Sabía que Patricia no se quedaría de brazos cruzados. No solo tenía suposiciones, sino que también tenía claro que ella intentaría apelar, hacer nuevas maniobras legales para prolongar el conflicto. Por eso, mi plan no se quedó solo en obtener pruebas. Me aseguré de contactar a otros aliados, socios de mi madre que tampoco confiaban en Patricia y querían ayudarme. No iba a subestimar su astucia. Sabía que ella podría intentar manipular a la prensa para pintarse como la víctima, así que también comencé a recopilar testimonios de empleados y personas que sabían cómo ella había cambiado el rumbo de la empresa desde la muerte de mi madre. El plan estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar su siguiente jugada, pero esta vez yo estaría listo para lo que viniera. La reacción de Patricia tras ser confrontada fue inmediata. Apenas unas horas después de la reunión ejecutiva, recibió asesoramiento legal y tomó una postura ofensiva. A través de un equipo de abogados, comenzó a presentar documentos cuestionables y a mover influencias para bloquear nuestra titularidad sobre la empresa. Daniel y yo sabíamos que ella no se quedaría de brazos cruzados, pero no imaginamos la rapidez con la que intentaría frenar nuestro acceso legal a la compañía.
En menos de una semana, Patricia consiguió que varios activos quedaran congelados y que un juez revisara los términos del testamento, alegando inconsistencias que, según ella, probaban que nuestra madre no estaba en plenas facultades al redactarlo. Este movimiento nos alertó de que el conflicto sería más complicado de lo que habíamos pensado. Afortunadamente, nuestro abogado nos explicó que la estrategia de Patricia tenía debilidades. Su base legal dependía de pruebas poco sólidas, y si lográbamos demostrar su mala fe y sus acciones fraudulentas, podríamos inclinar el caso a nuestro favor. Mientras tanto, Patricia comenzó a tomar medidas más agresivas dentro de la empresa. Cambió a directivos claves, asignó nuevos administradores que le eran leales y despidió a personas que habían sido parte del equipo de mi madre durante años. Lo que buscaba era debilitar nuestra posición interna, eliminando cualquier rastro de la influencia de nuestra madre. Esto nos confirmó que su intención nunca fue proteger la empresa, sino quedarse con ella por completo. Daniel y yo teníamos que actuar. Empezamos a reunir testimonios de empleados despedidos, documentos que probaban los cambios arbitrarios que Patricia había hecho en la empresa y correos electrónicos que mostraban su intención de manipular la situación legal a su favor. También descubrimos que estaba desviando fondos de la empresa hacia cuentas desconocidas, lo que podría ser usado en su contra legalmente. La situación era más tensa de lo que habíamos previsto. Nos enteramos de que Patricia había comenzado a filtrar información a la prensa, pintándose como la víctima de dos jóvenes ambiciosos que querían despojarla de su derecho sobre la empresa de su difunto esposo. Este golpe mediático podía afectar nuestra imagen y debíamos manejarlo con inteligencia. Junto con nuestro abogado y el apoyo de antiguos socios de nuestra madre, preparamos una estrategia para exponer a Patricia en el momento adecuado. Sabíamos que tenía contactos en la junta directiva y que no dudaría en utilizarlos, así que recopilamos pruebas suficientes para que, llegado el momento, sus acciones quedaran al descubierto. Patricia, sin embargo, no se detuvo. Presentó documentos alterados que supuestamente demostraban que nuestra madre le había cedido poder sobre la empresa en caso de fallecimiento. Fue un intento desesperado de bloquearnos, pero al revisarlos con un experto en documentos legales, descubrimos alteraciones evidentes. Con esta información, decidimos llevar el caso a una instancia superior. Nuestros abogados solicitaron una auditoría completa sobre la empresa y la validez de los documentos presentados por Patricia. Esta jugada nos dio ventaja, ya que cualquier irregularidad en sus papeles podría invalidar su intento de control. Finalmente, logramos acceder a un documento crucial, un testimonio de un notario que estuvo presente cuando nuestra madre redactó el testamento original. Sus declaraciones fueron claras, no hubo modificaciones posteriores y Patricia nunca fue incluida como beneficiaria directa. Esta prueba podría ser la clave para desacreditarla legalmente. Mientras tanto, dentro de la empresa, la tensión aumentaba. Algunos empleados comenzaron a sospechar de los movimientos de Patricia, y poco a poco empezamos a recibir información desde adentro. Un directivo que había sido cercano a nuestra madre nos envió copias de correos electrónicos donde Patricia intentaba manipular las finanzas de la empresa para hacer parecer que estaba en crisis. Su estrategia era clara: justificar su control alegando que solo ella podía salvar la compañía. Sabíamos que no podíamos apresurarnos. Aunque teníamos pruebas, necesitábamos el momento perfecto para presentarlas y lograr el mayor impacto. La batalla estaba lejos de terminar, pero con cada movimiento que hacíamos, su posición se debilitaba. Lo único que debíamos hacer era mantener la calma y esperar el momento exacto para ejecutar nuestro golpe final. Sabía que la clave para detener a Patricia estaba en las pruebas. No bastaba con acusarla, necesitábamos hechos, documentos y testigos que pudieran demostrar su intento de fraude. Con cada día que pasaba, ella se movía con más agresividad, tratando de borrar cualquier rastro de sus maniobras, pero yo estaba un paso adelante. Lo primero que hicimos fue infiltrarnos en la administración de la empresa. Gracias a un par de empleados que aún le eran leales a mi madre, logramos obtener acceso a registros financieros recientes. No tardamos en encontrar transferencias sospechosas a cuentas extranjeras y contratos firmados a nombre de Patricia sin el respaldo de la junta directiva. Sabía que si esto llegaba a manos de un juez, podía ser suficiente para demostrar sus intenciones. Sin embargo, necesitábamos más. Las pruebas debían ser contundentes. Así que decidimos intervenir algunas comunicaciones dentro de la empresa. No de manera ilegal, sino mediante empleados que estaban dispuestos a testificar en nuestra contra. Una de las secretarias personales de Patricia nos dio acceso a correos electrónicos donde ella discutía abiertamente sus planes para despojarnos de la empresa. En uno de los correos,
le decía a su abogado, los chicos son ingenuos, no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde. Ese fue el momento en que comprendimos que ella realmente nos subestimaba. Mientras tanto, Daniel se encargó de investigar los contratos fraudulentos que Patricia había aprobado. En su afán de apoderarse de la empresa, cometió errores graves. Encontramos un acuerdo en el que vendía acciones de la empresa a un socio externo a un precio mucho menor al valor real, probablemente con la intención de recuperar el control a través de terceros. Este contrato, una vez analizado por nuestro abogado, se convirtió en una pieza clave de nuestra estrategia. Además, encontramos que Patricia había hecho cambios en el testamento original de nuestra madre. Aunque los documentos parecían legítimos a simple vista, nuestro perito forense en documentos legales demostró que su firma había sido falsificada en algunos apartados. Esta fue la prueba más contundente de todas. Ya no era solo una sospecha, era un delito grave. Mientras recopilábamos toda esta información, Patricia parecía confiar cada vez más en su impunidad. La vimos aparecer en entrevistas donde se victimizaba, asegurando que quería proteger el legado de su esposo. Pero sabía que su mentira tenía los días contados. Cuando menos lo esperara, revelaríamos toda la verdad. El siguiente paso era encontrar el momento exacto para presentar nuestras pruebas. Nuestro abogado nos recomendó que no actuáramos precipitadamente. Aunque teníamos pruebas contundentes, necesitábamos asegurarnos de que su impacto fuera el mayor posible. Decidimos esperar hasta la próxima reunión de la Junta Directiva, donde Patricia pretendía hacer oficial su posición como directora general. Ese día, Daniel y yo llegamos preparados. Llevábamos copias de los documentos fraudulentos, las pruebas forenses de la falsificación y los testimonios de empleados clave. Todo estaba listo. Sabíamos que una vez que la verdad saliera a la luz, no habría marcha atrás. Y aunque Patricia intentaría defenderse, su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Para asegurarnos de que la información llegara a la prensa, también contactamos a algunos periodistas interesados en destapar corrupción corporativa. Queríamos que, una vez que expusiéramos a Patricia, la opinión pública también la señalara, haciéndole imposible seguir manipulando la narrativa a su favor. La tensión era palpable. En los días previos a la reunión, notamos que Patricia comenzaba a inquietarse. Había despedido a más empleados, cambiado estrategias y hasta evitado aparecer en la empresa. Parecía que intuía que algo iba mal, pero no sabía exactamente cuánto sabíamos. Finalmente, la reunión llegó. Al entrar en la sala de juntas, nos dimos cuenta de que Patricia estaba confiada, pensaba que nada podría afectarla. Pero cuando abrimos la carpeta con nuestras pruebas y cada documento comenzó a circular entre los miembros de la Junta, su rostro perdió todo rastro de seguridad. Sabía que su tiempo se había acabado. La batalla por la empresa no había terminado, pero ya teníamos el arma definitiva para derrotarla. Luego de la reunión donde presentamos las pruebas contra Patricia, la tensión en la empresa se disparó. Si bien habíamos conseguido que muchos en la Junta comenzaran a dudar de ella, no era suficiente para expulsarla de la dirección. Necesitábamos un movimiento más fuerte. Fue entonces cuando un aliado inesperado apareció en escena. Carlos Mendoza, un antiguo socio de nuestra madre, nos contactó después de escuchar sobre el escándalo. Había sido un amigo cercano de ella y conocía bien la filosofía con la que había manejado la empresa. Desde el fallecimiento de mi madre, había sospechado que algo andaba mal con Patricia, pero hasta ese momento no tenía pruebas para actuar. Al ver lo que estábamos haciendo, se ofreció a ayudarnos. Carlos nos proporcionó documentos clave que había guardado por si alguna vez eran necesarios. Eran informes financieros que mostraban irregularidades en la administración de Patricia, contratos sospechosos, y lo más importante, una copia de un documento en el que nuestra madre especificaba su deseo de que nosotros tomáramos el control de la empresa sin interferencias externas. Este documento había desaparecido misteriosamente de los archivos de la empresa, pero Carlos tenía una copia original. Con esta nueva información, elaboramos un plan. Sabíamos que Patricia seguiría intentando manipular la situación, por lo que debíamos ser más astutos que ella. Decidimos filtrar parte de la información a la prensa, pero no de golpe. Queríamos que las noticias fueran surgiendo poco a poco para debilitar su imagen ante la Junta y el público. Esto la pondría a la defensiva y la haría cometer errores. Mientras tanto, Carlos utilizó su influencia para convencer a varios inversores de que la gestión de Patricia ponía en riesgo la estabilidad financiera de la empresa. Su testimonio fue crucial para que algunos accionistas comenzaran a exigir una revisión más profunda de su administración. Por si fuera poco,
conseguimos que algunos empleados despedidos testificaran sobre las malas prácticas de Patricia. Sus declaraciones se sumaron a las pruebas que ya teníamos y fortalecieron nuestro caso legal. El cerco sobre Patricia se cerraba rápidamente. Finalmente, Carlos nos propuso una estrategia audaz. Nos sugirió convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para votar sobre la permanencia de Patricia en la empresa. Para ello, debíamos reunir el apoyo de al menos el 51% de las acciones. Era un objetivo difícil, pero con la información que habíamos recopilado y la influencia de Carlos, teníamos una posibilidad real de lograrlo. Durante los siguientes días, nos dedicamos a reunir apoyo. Contactamos a cada accionista importante, les presentamos las pruebas y les explicamos cómo la permanencia de Patricia podría llevar a la empresa a la ruina. Algunos dudaron al principio, pero al ver la magnitud del fraude, comenzaron a ponerse de nuestro lado. Patricia, por su parte, se mostraba más nerviosa con cada día que pasaba. Intentó desprestigiarnos, diciendo que éramos inexpertos y que no podíamos manejar la empresa. Pero la evidencia era demasiado sólida. Sus aliados dentro de la Junta también comenzaron a distanciarse de ella, temerosos de quedar implicados en el escándalo. El día de la asamblea extraordinaria llegó. Con el apoyo de Carlos y los accionistas que habíamos convencido, logramos la mayoría necesaria para someter a votación el futuro de Patricia en la empresa. Era su momento de enfrentar la justicia empresarial. Sabíamos que no se iría sin pelear, pero ya no tenía escapatoria. Sabía que Patricia no se quedaría de brazos cruzados. Había perdido la confianza de la Junta, pero aún tenía aliados ocultos. Si quería sacarla definitivamente, tenía que hacerla caer en su propia trampa. No podía mostrar todas mis cartas de inmediato, así que decidí engañarla, haciéndole creer que no tenía suficientes pruebas para expulsarla. Primero, filtramos rumores sobre una posible reconciliación entre ella y algunos accionistas. Hicimos creer que yo estaba debilitado, que nuestra posición estaba fracturada y que tal vez la Junta no estaría tan dispuesta a expulsarla. Esto la llenó de confianza, y su actitud en la empresa cambió drásticamente. Volvió a tomar decisiones arriesgadas, creyendo que su plan podría funcionar. Mientras tanto, Carlos, Daniel y yo seguíamos recopilando información. Descubrimos que Patricia estaba en contacto con un grupo de inversores externos a los que intentaba vender acciones en secreto. De lograrlo, podría recuperar el control a través de socios fantasma. No podíamos permitirlo. Decidimos tenderle una trampa. Hicimos que uno de nuestros contactos se hiciera pasar por un comprador interesado en sus acciones. Patricia, creyendo que era una oportunidad para mantenerse en el poder, cayó en la trampa. Organizaron una reunión secreta en la que, sin saberlo, todo fue grabado. En la conversación, Patricia admitió haber manipulado documentos y desviado fondos para mantenerse en la empresa. Esa grabación era la pieza que faltaba. Cuando Patricia se sintió segura de que su plan funcionaría, convocó una reunión con la Junta para reafirmar su posición. Se mostró confiada, intentando manipular a los accionistas con mentiras sobre nuestra falta de experiencia y su sacrificio por la empresa. Justo cuando estaba a punto de presentar su estrategia de recuperación, soltar el golpe final. Antes de que tomemos una decisión final, dije, levantándome, hay algo que todos aquí necesitan escuchar. Conectamos el audio de la grabación a la sala de juntas. La voz de Patricia resonó en la sala mientras admitía su corrupción. Su rostro palideció al darse cuenta de que estaba atrapada. Algunos miembros de la junta se miraron entre sí, incrédulos ante lo que estaban escuchando. Esto es un montaje, intentó decir Patricia, me están tendiendo una trampa. Pero nadie le creyó. La evidencia era demasiado clara. El ambiente en la sala cambió. Ya no había forma de que pudiera seguir manipulando a nadie. La junta directiva votó de inmediato y la destituyeron oficialmente. Su reinado había terminado. Pero la justicia no terminaría allí. Con la grabación y las pruebas que habíamos recopilado, presentamos una demanda formal en su contra por fraude y malversación. Las acciones legales comenzaban, y esta vez, no había escapatoria para ella. Finalmente, podíamos ver la luz al final del camino. Patricia había caído en su propia red de mentiras, y la empresa, el legado de nuestra madre, finalmente estaba a salvo. Sin embargo, para asegurarnos de que no pudiera encontrar una salida legal, nos reunimos con los mejores abogados corporativos y presentamos una denuncia ante la Fiscalía por fraude financiero y falsificación de documentos. Los medios también se hicieron eco de la noticia.
La imagen de Patricia se deterioró aún más cuando varios empleados despedidos comenzaron a testificar en su contra. La situación se tornó irreversible. No solo había sido destituida, sino que ahora enfrentaba un juicio público que mancharía su reputación para siempre. En paralelo, con Carlos a nuestro lado, comenzamos el proceso de reestructuración de la empresa. Queríamos limpiar todo rastro de corrupción y devolverle el prestigio que nuestra madre había construido con tanto esfuerzo. Sabíamos que el camino aún sería largo, pero al menos ya no teníamos a Patricia obstruyendo cada paso que dábamos. El siguiente reto era asegurarnos de que la empresa no sufriera pérdidas irreparables. Afortunadamente, muchos de los socios que habían perdido la fe con la llegada de Patricia volvieron a confiar en nosotros al ver los cambios que implementábamos. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que el futuro estaba en nuestras manos. Patricia había jugado su última carta y había perdido. Ahora nos tocaba reconstruir, sanar las heridas y asegurarnos de que el legado de nuestra madre nunca volviera a estar en peligro. Habíamos logrado expulsar a Patricia de la empresa, pero la batalla aún no estaba terminada. Sabíamos que no se quedaría de brazos cruzados. Después de su destitución, intentó revertir la decisión demandando a la Junta por conspiración y difamación. Sin embargo, teníamos todas las pruebas en su contra. El siguiente paso era asegurarnos de que recibiera su castigo legal. Nuestros abogados presentaron una demanda oficial ante los tribunales, acusándola de fraude financiero, malversación de fondos y falsificación de documentos. La Fiscalía aceptó las pruebas y la citó a una audiencia preliminar. Sabíamos que Patricia intentaría alargar el proceso legal, pero esta vez no tenía la ventaja. La prensa también estaba siguiendo el caso de cerca. La exposición mediática había destruido su imagen. Varios empleados que habían trabajado con ella también se presentaron como testigos, corroborando que había ordenado transacciones ilegales y despidiera a quienes intentaban cuestionarla. Cada testimonio hundía más su credibilidad. El día de la audiencia, Patricia llegó con su abogado, pero se notaba su nerviosismo. Intentó argumentar que todo había sido una campaña en su contra, pero la evidencia era demasiado contundente. Mostramos la grabación donde admitía su corrupción, los documentos financieros alterados y las declaraciones de los testigos. Cuando el juez terminó de revisar las pruebas, su expresión fue clara. Patricia estaba en serios problemas. La Fiscalía solicitó una auditoría completa de sus cuentas bancarias y la restricción de sus bienes hasta la resolución del caso. Al ver que no tenía salida, Patricia intentó negociar un acuerdo fuera de la corte. Nos envió mensajes a través de intermediarios, ofreciéndonos parte de los fondos que había tomado a cambio de retirar la demanda. Pero ni Daniel ni yo estábamos dispuestos a permitir que se saliera con la suya. La sentencia llegó semanas después. Patricia fue declarada culpable de fraude corporativo y falsificación de documentos. Recibió una condena de varios años en prisión, además de la obligación de devolver todo el dinero robado. La caída de Patricia fue definitiva. Finalmente, la empresa estaba libre de su influencia y podíamos enfocarnos en reconstruirla. Los accionistas que habían perdido la confianza en la dirección anterior volvieron a apoyarnos. Con la ayuda de Carlos y otros antiguos socios de nuestra madre, implementamos reformas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Había sido una batalla larga y desgastante, pero habíamos ganado. No solo recuperamos lo que nos pertenecía, sino que logramos hacer justicia por el legado de nuestra madre. El día en que oficialmente tomamos el control de la empresa, miré a Daniel y supe que nuestra lucha había valido la pena. Ya no éramos los jóvenes ingenuos que Patricia creyó que podría manipular. Ahora, estábamos listos para liderar la compañía y honrar el sueño de nuestra madre, asegurándonos de que su legado prosperara sin la sombra de la traición. El día de la audiencia final había llegado. Patricia, acorralada, intentó sostener su imagen de víctima hasta el último momento. Pero ahora, con todas las pruebas en su contra, ya no había espacio para sus mentiras. Nos encontramos cara a cara en la sala del tribunal. Por primera vez, vi miedo en su rostro. Sabía que este era el final de su juego. Intentó dirigirnos una mirada desafiante, pero su expresión era más la de alguien que lucha contra una realidad inevitable. Cuando el juez me permitió hablar, no perdí la oportunidad de exponer todo lo que sabía. Relaté cómo había engañado a mi madre en sus últimos años, manipulándola para obtener el control de la empresa. Expliqué cada uno de sus movimientos fraudulentos, la falsificación del testamento, la desaparición de documentos clave y el desfalco de fondos. La sala estaba en silencio absoluto mientras desglosaba su traición.
Patricia intentó defenderse, alegando que todo era una gran conspiración en su contra. Pero el juez no mostró paciencia. En lugar de escuchar sus excusas, se centró en las pruebas. Su abogado, incapaz de revertir la situación, comenzó a negociar en su nombre, pidiendo una reducción de la condena a cambio de la devolución inmediata de los fondos malversados. Pero la fiscalía ya había tomado su decisión, no habría acuerdos. El juez, tras revisar cada evidencia, declaró a Patricia culpable. Se anunció su condena, varios años de prisión y la confiscación de todos los bienes obtenidos ilegalmente. No había escapatoria. En cuanto se dictó la sentencia, vi cómo Patricia se desplomaba en su asiento. La mujer que había manipulado, mentido y traicionado, ahora no tenía nada. Sus abogados intentaron consolarla, pero era evidente que su reinado había terminado. Salimos del tribunal con una sensación de alivio que no había sentido en años. Daniel y yo nos abrazamos. Sabíamos que habíamos ganado, no solo la empresa, sino nuestra libertad. Sin Patricia en el camino, podíamos reconstruir lo que ella había intentado destruir. Nos aseguramos de limpiar la reputación de la empresa, reorganizando sus finanzas y restaurando la confianza de los accionistas. También establecimos nuevas políticas de seguridad para evitar que alguien volviera a intentar lo que Patricia hizo. La transición no fue fácil. Tuvimos que reestructurar muchos departamentos, contratar a personas de confianza y asegurarnos de que los inversores vieran que la empresa volvía a estar en buenas manos. No fue solo una victoria legal, fue también una batalla por devolverle la dignidad a la compañía que nuestra madre había construido con tanto esfuerzo. Finalmente, después de meses de lucha, logramos estabilizar la empresa y convertirla en una compañía más fuerte que nunca. Pero lo más importante de todo es que habíamos honrado el legado de nuestra madre. Cada decisión que tomábamos tenía como base sus enseñanzas y valores. Pocos meses después, el nombre de Patricia desapareció por completo del mundo empresarial. Su historia quedó como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida. Y aunque sabíamos que su impacto había dejado cicatrices, también nos aseguramos de que la empresa y nuestro futuro estuvieran protegidos. Ahora, con Patricia fuera de nuestras vidas y la justicia servida, podíamos mirar al futuro sin miedo. Sabíamos que nuestra madre estaría orgullosa de nosotros. Y mientras observaba la placa con su nombre en la entrada del edificio, entendí que, al final, habíamos hecho lo correcto. No solo habíamos defendido lo que era nuestro, sino que habíamos protegido su legado de quienes intentaron ensuciarlo. El día del juicio definitivo había llegado. A pesar de que Patricia ya había sido condenada en el Tribunal de Negocios, aún quedaban cargos penales por los delitos de fraude y falsificación de documentos. Nos preparamos para este momento durante meses, asegurándonos de que ninguna de sus estrategias de manipulación pudiera darle una salida. Cuando Patricia entró a la sala del tribunal, se notaba en su rostro el agotamiento de la lucha. Ya no tenía esa mirada desafiante ni la seguridad con la que nos había enfrentado antes. Sabía que la verdad había salido a la luz y que no tenía escapatoria. Nuestros abogados presentaron todos los documentos legales que probaban su intención deliberada de robarnos la empresa. Mostramos la evidencia de las transferencias ilegales, los documentos adulterados y los testimonios de empleados que habían trabajado con ella y habían sido despedidos injustamente. Cada prueba consolidaba su culpabilidad. El fiscal expuso con detalle cómo Patricia había utilizado su posición dentro de la empresa para alterar documentos legales y apropiarse de bienes que no le pertenecían. Mencionó cada cuenta bancaria a la que desvió fondos, cada firma falsificada y cada movimiento fraudulento que realizó en un intento desesperado por quedarse con la empresa. Los jueces escuchaban con atención, y algunos de ellos parecían sorprendidos por la magnitud del fraude. Luego de presentar todas las pruebas, el juez le dio la palabra a Patricia. Su voz era apenas un murmullo cuando comenzó a hablar. Intentó justificar sus acciones, diciendo que solo había querido proteger la empresa, que había tomado decisiones difíciles por el bien de todos. Pero su argumento se desmoronó cuando la fiscalía mostró los correos electrónicos en los que hablaba abiertamente de sus planes para despojarnos de nuestro derecho legal sobre la compañía. Finalmente, tras varias horas de deliberación, el juez anunció su decisión. Patricia fue declarada culpable de todos los cargos. Se le impuso una condena de varios años en prisión y la obligación de devolver cada centavo que había robado. Sus bienes personales también serían confiscados para compensar parte de los daños económicos que causó. Cuando se dictó la sentencia, Patricia se derrumbó. La mujer que había intentado destruirnos con su ambición ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos.
Vi cómo los guardias la escoltaban fuera de la sala del tribunal. Fue la última vez que la vi. Con su condena, la empresa finalmente estaba libre de su sombra. Recuperamos el control total y comenzamos a reconstruir lo que Patricia había dañado. Recontratamos a empleados que habían sido despedidos injustamente y restauramos la confianza de los inversionistas. Los medios de comunicación cubrieron el caso, destacándolo como un ejemplo de justicia corporativa. Algunos analistas financieros aseguraban que la empresa podría haber colapsado si Patricia hubiese logrado consolidar su fraude. Ahora, con un liderazgo renovado y basado en la transparencia, la compañía se fortalecía. Daniel y yo organizamos una reunión con los principales accionistas para presentar un plan de recuperación. Sabíamos que, aunque habíamos ganado la batalla legal, debíamos demostrar que podíamos manejar la empresa con responsabilidad y visión. Nuestra madre nos había dejado un legado, y no podíamos fallarle. Al final del día, Daniel y yo nos miramos y supimos que habíamos cumplido nuestro objetivo. Habíamos hecho justicia no solo por nosotros, sino también por nuestra madre. La empresa que ella construyó con tanto esfuerzo estaba en las manos correctas nuevamente, y esta vez, nos aseguraríamos de que nadie volviera a intentar arrebatárnosla. La noticia de la sentencia de Patricia recorrió los medios de comunicación como un incendio forestal. En cuestión de horas, su nombre estaba en todas partes, ligado a uno de los fraudes corporativos más escandalosos del año. Mientras ella era escoltada por las autoridades, nosotros nos preparábamos para dar el siguiente paso, devolverle a la empresa la estabilidad que había perdido durante su gestión. Con Patricia fuera del camino, Daniel y yo nos concentramos en reparar los daños que había causado. Una de nuestras primeras acciones fue convocar a una asamblea con los accionistas, donde explicamos nuestras estrategias para garantizar la estabilidad financiera y evitar que una situación similar volviera a ocurrir. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Muchos inversores que habían estado a punto de retirar su dinero ahora mostraban interés en seguir apoyándonos. Uno de los mayores desafíos fue recuperar la confianza de los empleados. Patricia había creado un ambiente de miedo y desconfianza en la empresa. Ahora, nuestro objetivo era reconstruir una cultura corporativa basada en la transparencia y el respeto. Nos reunimos con los líderes de cada departamento, escuchamos sus preocupaciones y establecimos nuevas políticas para fomentar un entorno de trabajo seguro y productivo. El impacto de nuestra gestión se hizo evidente en los meses siguientes. Las cifras financieras comenzaron a estabilizarse, las ventas aumentaron y la imagen de la empresa se recuperó rápidamente. Pronto, nos dimos cuenta de que habíamos logrado no solo salvar el negocio de nuestra madre, sino llevarlo a un nuevo nivel. Pero lo más importante de todo fue que logramos honrar su legado. Cada decisión que tomamos estuvo guiada por los principios y valores que ella nos inculcó. Aprendimos que la justicia no solo se consigue en los tribunales, sino también en cada acción que tomamos para corregir los errores del pasado. A medida que los meses avanzaban, nos enfrentamos a nuevos desafíos. Algunos antiguos aliados de Patricia intentaron desprestigiarnos, argumentando que no teníamos la experiencia suficiente para manejar una empresa de tal magnitud. Sin embargo, demostramos con hechos que nuestro liderazgo estaba basado en la transparencia y la eficiencia. Además, comenzamos a implementar estrategias innovadoras para expandir la empresa. Exploramos nuevos mercados, diversificamos nuestras líneas de producción y modernizamos los sistemas administrativos. La visión de nuestra madre era que la empresa creciera, y nos aseguramos de que así fuera. Las noticias sobre nuestra transformación comenzaron a llegar a las principales publicaciones de negocios. Varios expertos elogiaron nuestra gestión, destacando cómo habíamos logrado rescatar una compañía que estuvo al borde del colapso por culpa de la corrupción interna. El día en que oficialmente nos convertimos en los directores generales de la empresa, Daniel y yo nos miramos y supimos que todo el esfuerzo había valido la pena. Finalmente, la compañía estaba en las manos correctas y nuestra madre podría estar orgullosa de nosotros. Esa noche, al regresar a casa, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. La lucha había sido larga, llena de obstáculos y momentos de desesperación. Pero habíamos demostrado que la verdad siempre prevalece y que la justicia, aunque tarde, llega. Con la empresa finalmente en nuestras manos, Daniel y yo entendimos que nuestro verdadero reto apenas comenzaba. Habíamos logrado derrotar a Patricia, limpiar el nombre de nuestra madre y recuperar el control de la compañía, pero ahora era momento de mirar hacia adelante y consolidar lo que habíamos rescatado. Nuestro primer paso fue asegurarnos de que la empresa estuviera protegida ante futuras amenazas.
Implementamos nuevos sistemas de seguridad financiera y fortalecimos los protocolos legales para evitar que algo similar volviera a ocurrir. También realizamos auditorías internas para garantizar que cada departamento estuviera alineado con nuestra visión de transparencia y crecimiento. Con el tiempo, notamos que la empresa tenía el potencial de expandirse a nivel internacional. Decidimos explorar nuevos mercados, estableciendo alianzas estratégicas con socios de confianza. Lo que alguna vez fue un negocio familiar ahora tenía la posibilidad de convertirse en una corporación global, y no íbamos a desperdiciar esa oportunidad. El impacto de nuestro liderazgo se reflejó rápidamente. En el transcurso de un año, la empresa duplicó su valor en el mercado. Los medios de comunicación pasaron de cubrir el escándalo de Patricia a destacar nuestra historia como un caso de éxito. Nos convertimos en un referente de cómo una empresa puede renacer de las cenizas si se maneja con integridad y visión. Pero lo más importante de todo fue la satisfacción personal de haber hecho lo correcto. Sabíamos que nuestra madre estaría orgullosa de nosotros, no solo por recuperar su legado, sino por llevarlo aún más lejos de lo que ella misma había imaginado. A medida que la empresa crecía, nos dimos cuenta de la importancia de crear un ambiente laboral positivo. Organizamos reuniones con los empleados, escuchamos sus ideas y sugerencias, y promovimos una cultura empresarial basada en la colaboración. Queríamos que cada persona dentro de la compañía sintiera que formaba parte de algo más grande. Además, fortalecimos los programas de responsabilidad social, apoyando proyectos comunitarios y creando iniciativas para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Sabíamos que una empresa no solo debe enfocarse en sus ganancias, sino también en el bienestar de las personas que la hacen posible. Uno de nuestros mayores logros fue lanzar una nueva línea de productos innovadores, diseñados para competir en mercados internacionales. La respuesta fue impresionante. En cuestión de meses, nuestras ventas se dispararon y logramos posicionarnos como líderes en nuestra industria. La visión de nuestra madre, aquella que Patricia intentó destruir, ahora estaba más viva que nunca. Un día, mientras revisábamos un informe financiero en la oficina que había pertenecido a nuestra madre, Daniel se quedó en silencio, observando una foto de ella en la pared. Después de un momento, dijo: «Lo logramos, ¿verdad?». Asentí con una sonrisa. Lo habíamos logrado. Habíamos superado cada obstáculo, cada traición y cada intento de sabotaje. Ahora, la empresa estaba en buenas manos, y nuestro futuro era más brillante que nunca. Decidimos celebrar este nuevo comienzo con todos los empleados. Organizamos un evento especial en la sede de la empresa, donde compartimos nuestra historia y agradecimos a cada persona que nos apoyó durante la batalla legal. Fue un momento emotivo, lleno de aplausos y reconocimiento por todo lo que habíamos logrado juntos. El capítulo oscuro de nuestra historia finalmente había quedado atrás. Y lo mejor de todo, es que apenas era el comienzo de algo mucho más grande. Con una empresa fuerte, un equipo comprometido y una visión clara del futuro, sabíamos que nada nos detendría.